Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Victoria Soto Aguilar y junto con mis compañeros Gabriela Navarro Ortiz, Miguel Quintero Quintero y el doctor Rosalino Vázquez López vamos a presentar nuestro trabajo titulado Mecanismos de patogenicidad asociados a Pseudomonas aeruginosa poliresistente a las infecciones urinarias. Muy bien. Internacionalmente se han presentado numerosas infecciones nosocomiales y de tracto urinario ocasionadas generalmente en el ámbito intrahospitalario por diversas bacterias multiresistentes, encontrándose entre las principales la Pseudomonas aeruginosa, siendo la más frecuente y de diagnóstico menos favorable por su alta capacidad de adaptación a ciertas condiciones adversas, presentar diversos mecanismos de patogenicidad y una alta resistencia a una gran cantidad de antimicrobianos. Esto todo, por supuesto, dificulta su tratamiento, por lo que este trabajo buscó realizar un análisis de los mecanismos de patogenicidad, los genes implicados en la resistencia de Pseudomonas aeruginosa y las alternativas más óptimas para tratamiento, junto con los factores microambientales que favorecen las infecciones urinarias. Los objetivos como tal son muy claros y la metodología implementada para alcanzar estos fueron la utilización de una búsqueda sistemática a través de PubMed con la utilización de las palabras claves de pseudomonas, patogenicidad, resistencia e infección urinaria. Con esta búsqueda se abordaron ciertos puntos los cuales vamos a estar desarrollando. Principalmente encontramos con las características morfológicas, químicas y relación clínica. Aquí hablamos de que la bacteria es un patógeno ubicuo, oportunista y que persiste en el medio ambiente y que posee forma de bastón de 0.5 a 1 micrómetro de diámetro y de 1.5 a 5 micrómetros de largo. Un flagelo polar que le da motilidad es una bacteria aerobia facultativa que produce proteasa y elastasa y que además presenta una gran cantidad de factores de patogenicidad que bien los podemos evidenciar aquí en la figura 1. Bien, tenemos a nuestra bacteria, que al unirse con la célula empieza la secreción de una biopelícula, que es un mecanismo para evadir los anticuerpos y la fagocitosis. Esta biopelícula está constituida por una cápsula extracelular de alginato. Ahora bien, la célula puede producir dos formas de biopelícula, una plana o una madura. La plana es cuando la célula tiene contacto con la superficie tisular y empieza la generación de microcolonias, mientras que la biopelícula madura es básicamente por agregados celulares inmersos en la matriz celular, que dentro de ella se encuentran estos de acá y estas proteínas reguladas por los genes CUP-A, CUP-B, CUP-C, siendo de importante mención. La biopelícula como tal, dentro de sus funciones encontramos que induce la producción de inmunoglobulinas G, lo cual es importante a la hora de hacer el diagnóstico y que aunado a eso presenta unas proteínas que se unen a los antimicrobianos y que por esa razón hay resistencia ante los péptidos antimicrobianos. Dentro de los factores de virulencia encontramos los sistemas de secreción, que en esta bacteria son 5, siendo de importancia mención y de estudio específicamente 3. El sistema de secreción 3, el 5 y el 2. El 3 está asociado a la producción de toxinas, esta que vemos acá, y aquí podemos apreciar cuáles son sus funciones. Estas toxinas son digamos, traslocadas desde la membrana bacteriana hacia el citoplasma por una estructura en forma de poro membranal. El sistema de secreción 5, por su parte, tiene que ver con factores de virulencia relacionados con la lisis celular. Dentro de ellas encontramos la EST-A, que es una proteína autotransportadora de esterasa que sirve para la producción de rhamnolípidos. Y en el sistema de secreción 2 tenemos básicamente la secreción de múltiples proteínas codificadas por estos operones y que a su vez tenemos elastasa, las A y las B, siendo las B de gran importancia por toda su funcionalidad, bien a nivel de inhibición de quimiotaxis, degradación de glucógeno, de proteínas ausentes de glucógeno e incluso de la prevención de la erradicación inicial del microorganismo. Y pues bueno, otro punto importante a mencionar es que esta bacteria induce la activación de la fosfolipasa A2 que y estimula el aumento del ácido araquidónico y la apoptosis como tal. Y a nivel de otra característica importante es que lleva la activación de P38, lo cual lleva a la supresión de ERK, activación de JNK, y todo esto finalmente para la activación de catalasa de señalización de apoptosis. Y otro metabolito, bueno, esto como tal, un metabolito importante
que produce esta bacteria es aquí como tal, la piocianina, que es un metabolito que causa disfunción ciliar, que conlleva o que como tal acarrea efectos proinflamatorios y oxidativos, da daño a células por la disrupción de la catalasa y de la cadena transportadora de electrones mitocondriales, y que todo esto se traduce a un efecto protector contra especies reactivas de oxígeno y especies de nitrógeno producidas por células del sistema inmune. Ahora bien, en cuanto a la resistencia antimicrobiana, realizamos este cuadro resumen bastante explícito en donde corresponden los mecanismos que presenta la bacteria y cuáles son las resistencias antimicrobianas que acarrea. En cuanto a la infección del tracto urinario causado por este agente, bien, el tracto urinario puede ser infectado por múltiples agentes como tal, pero es muy común a nivel intrahospitalario esta bacteria que venimos platicando, y para su proliferación influyen los niveles de osmolaridad de la orina, donde unos estudios señalan que los niveles de 200 a 300 miliosmoles sobre litro incrementan su proliferación, y que otros factores que también inducen este crecimiento progresivo es los niveles de pH y la presencia de la proteína Tan-Horsfall o uromodulina y de los iones de hierro, que son utilizados para sobrevivir, crecer y producir factores de patogenicidad como EXO-A, proteasa alcalina y elastasa. También está que las pseudomonas tienen la capacidad de adaptarse y crecer bajo cualquier condición de microambiente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. En cuanto a las posibles alternativas de tratamiento, estudios han detectado que las bacteriocinas tienen una respuesta bastante positiva respecto a estas infecciones, recordando que las bacteriocinas hay de dos clases: clase 1, péptidos que experimentan modificaciones posttraduccionales, y clase 2, péptidos no sujetos a cambio. Otros estudios comentan que los tiopéptidos y las terapias con probióticos tienen también muy buenos resultados. Y ya para concluir, se puede decir que el uso inadecuado de antimicrobianos ha creado cepas multiresistentes que han llevado a la ciencia a que planteen la investigación de alternativas terapéuticas, y que el conocimiento de los factores de patogenicidad y de los mecanismos moleculares son importantes para el entendimiento del tratamiento de las infecciones, y que la causa más importante o dentro de las causas más importantes de infecciones de esta bacteria son las de extracto urinario y las nosocomiales. Y bien, finalmente, que la comprensión de los mecanismos de patogenicidad nos pueden dar una luz bastante grande en el camino respecto al combate de estas infecciones. Gracias.